Aunque desde siempre ha ocurrido en el mundo y en Puerto Rico, en los últimos tiempos hemos recibido con más frecuencia en la isla noticias sobre personas desaparecidas. La policía indica que en lo que va de año han trabajado 677 reportes por desapariciones aquí en Puerto Rico, de los cuales 599 se han resuelto cuando han localizado a las personas, la mayoría con vida, gracias a Dios. Esto, hermanos y hermanas, nos deja saber que actualmente 78 puertorriqueños y puertorriqueñas se encuentran desaparecidos en distintas zonas de la isla. La policía indica que casi todos estos casos, pero no todos, la mayoría de desapariciones, se asocian al trasiego de drogas, pero usted y yo bien sabemos que estas no son las únicas razones. Por ejemplo, en días recientes, distintas agencias se encuentran buscando la avioneta que saliendo de Aguadilla y en ruta hacia las Islas Vírgenes desapareció con un joven estudiante de 19 años, estudiante de aviación, y su instructor de vuelo. Quisiera que nos ubiquemos tratando de sentir lo que puede estar sintiendo la familia de este joven y del instructor en este momento. No nos vamos a ubicar tanto en los hechos, sino en los sentimientos, imaginar cómo se siente la familia. Y digo imaginar porque si no hemos pasado por eso, no es tan fácil saber lo que ellos están sintiendo, pero tampoco no es imposible hacerlo. Ellos deben estar atravesando un muy mal momento en sus vidas por distintas razones. Por breves minutos, mi familia ha pasado por pequeñas desapariciones. Por lo menos pasamos 3 que yo recuerde, lo cual de una manera u otra, aunque fueron breves minutos, nos hacen sentir solidarios con esta familia cada vez que escuchamos noticias como esta. Las 3 ocasiones vividas por los Barreto Hernández se relacionaban, por supuesto, con quién iba a ser. Dígame usted. ¿Con quién? Con mi hermano menor Luis. O sea, no podía ser otro. No era con Javier el mayor, no era conmigo la del medio, con el papá de mis sobrinos, con Luis el más pequeño. ¿Sabe las razones? No hay ni que decirla por majadero, no le busque más vueltas al gato. Caleb hoy está aquí para contar si es que no nos está viendo, lo más seguro está conectado viéndonos. Pero vamos, lo que deseo destacar de esas pequeñas desapariciones de la familia precisamente es la escena que recuerdo porque yo era pequeña y él era mucho más pequeño todavía, a mis padres, a todos buscando, mis padres muy preocupados y mami llorando. ¿Se habrán arrepentido de llorar o de la búsqueda? ¿Qué usted cree? No le pregunte a papi que está aquí. Después yo le digo a Luis si me arrepentí de buscar o no. Es broma, usted lo sabe. Me estoy desquitando todas las que él me hace públicamente a través de las redes que me molesta a su hermana mayor. La primera vez que Luis se nos perdió fue en la feria de Aguadilla. Los que pueden recordar, los que son de menudo para atrás, en Aguadilla en la base hacían unas ferias muy divertidas, por cierto. Así que había mucha gente, muchos cables en el medio, que de hecho una muchacha de Aguadilla falleció electrocutada, pisando uno de los cables, muchas machinas. Así que Luis, buscando, ¿verdad?, su diversión y todo lo que le atrae, pues él se nos perdió brevemente. Obviamente lo encontramos cerca de una de las máquinas. La segunda ya era un poco más grande, pero era un niño pequeño en Plaza Carolina. ¿Quién sabe qué fue a ver? Nos volvimos locos buscando en un mall fuera del área, un mall tan grande, área metro. Así que lo encontramos y esa escena la tengo muy clarita en mi mente, chupándose el dedito con un pañito que él usaba que le llamaba el coco. Hoy la venganza es completa, ¿eh? Con su piernita doblada esperando en una escalera eléctrica. Así que él estaba esperando que lo encontraran, muy tranquilo. Así que después daban ganas de darle, no porque se perdió, sino de tan tranquilo que estaba. La tercera y última, Dios permita, no fue con Luis exactamente, pero sí con su hija, mi sobrina Abby. Se nos perdió a todos en un Marshalls en Texas. Ella tenía 4 años, ya tiene 16. Imagínense, los pocos minutos fueron desesperantes, tristes, dolorosos. Gracias a Dios que ella, como el padre, lista al fin, se fue chinguín chinguín para la caja y en inglés dijo que estaba perdida y nos mandaron a buscar. Así que ¿quién la tenía? Eso jamás se va a saber en la familia. Quizás su familia ha pasado momentos como este y si usted se fija,
nosotros terminamos riéndonos, sonriendo, pero realmente la desesperación y el dolor, la angustia, las lágrimas y el llanto interminable debe ser tan terrible ante estas desapariciones de las familias afectadas. Estas situaciones que estamos narrando, tanto a nivel macro como micro en mi familia, no se aleja de las Escrituras. Cuando leemos Éxodo, según acabamos de hacer desde sus inicios, la historia del pueblo de Dios cuando estaban ubicados específicamente en Egipto, y cuando hablamos de Egipto ya sabemos que eso es sinónimo de esclavitud. Sabemos y leímos ahora mismo que ellos estaban sometidos a trabajo arduo, demasiado terrible. Por lo tanto, eso se traduce en angustia, en dolor, en desasosiego, en lágrimas, en ruegos y en muchas cosas más. Las razones que provocaban estas son varias, entre ellas quiero destacar una bien importante: la falta de conocimiento de la historia. Me refiero a que si usted se fijó, el autor sagrado es muy específico al decir que el nuevo rey, el nuevo faraón, al morir el anterior, se había olvidado de toda la historia del pueblo de Dios y de las alianzas que Dios había hecho entre egipcios y hebreos a través del importante personaje bíblico José, de quien hablábamos la semana pasada. Dice Éxodo 1, del 8 en adelante, que no conocían, pero tampoco el faraón nuevo se dio a la tarea de conocer a la historia de José. Y lo mismo pasa, hermanos y hermanas, cuando ignoramos la historia con sus razones, con sus enseñanzas, con sus contribuciones. ¿Qué cosas podemos emular? ¿Qué cosas podemos hacer, aprender, continuar, cortar o empezar de nuevo que nos ha enseñado la historia? ¿Acaso nos sentamos a hablar de nuestras familias y su historia? ¿De nuestros negocios y su historia? ¿De nuestro pueblo, de nuestro Puerto Rico y su historia? ¿De la iglesia y su historia? Esto si lo hacemos, nos permite evaluar, examinar, escudriñar y saber qué ruta continuar. A mí me parece que esto aplica a todo, incluyendo al nuevo rey, que sin razón olvidó a José y su relación con el pueblo egipcio siendo hebreo. Y cómo el rey anterior había sido benévolo y José logró mediante sus funciones y trabajo aliviar a su propio pueblo y a su familia. Fue un error olvidar esta historia, no recordar, no rebuscarla, no hacer nada con ella. Fue un error sacar del panorama y del mapa que Dios había sido completamente compasivo y misericordioso, no solamente con el pueblo hebreo, ¿por qué no con los egipcios también? Así que con ese propio gobierno, Dios le había dado oportunidades y ellos lo estaban borrando de la historia. Es por eso que sería bueno afirmar en este momento una frase que hemos escuchado y hemos repetido más de una vez. Un pueblo que no sabe su historia es un pueblo condenado a irrevocable muerte. Es decir, a repetir los errores del pasado. Y eso usted y yo sabemos que sí está pasando hoy en Puerto Rico. Pasa en Aguada, pasa en nuestras familias y en nuestras iglesias también. Igual que en la historia del Éxodo, al olvidar la historia cometemos errores, al tratar de obviarla cometemos errores. Tales como someter a un pueblo a arduo trabajo, a dolor, a angustia, a muerte, a reducción, a aniquilación, es decir, a esclavitud. Pero es interesante, hermanos, notar el hecho de lo que dice Éxodo 1, según se describe, que a más angustia, que a más esclavitud el pueblo se multiplicaba. Y esas matemáticas solamente son posibles bajo el régimen divino. No hay faraón que multiplique y logre esto. Solamente Dios lo puede hacer. Mientras más trabajo, más fuerte y más grande se hacía el pueblo. Y esto espantaba a los egipcios, que eran sus enemigos. Y esto no es nuevo. Nos ha pasado a todos nosotros. Cuando más prueba hemos recibido, nosotros podemos sentir que hemos vivido y hemos salido y somos más fuertes por la intervención de Dios en medio de nuestro momento de esclavitud, de aniquilación, de problema y de angustia. Y aunque la prueba quizás nos ha debilitado, el problema, la enfermedad, la situación familiar, al final podemos decir, he salido de esta porque Dios ha estado conmigo. Lo podemos afirmar con las escrituras que nos han enseñado a decir, diga el débil, fuerte soy. Las escrituras también nos enseñan a decir, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor nos ha enseñado a decir a través del apóstol Pablo. El salmista nos enseña a afirmar esto que estamos diciendo, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios.
Y hoy este culto empezó con el Salmo 124, con el llamado a la adoración, que hemos dicho muchas veces y cuantas veces sea necesario decir, ¿qué hubiera ocurrido si el Señor no hubiese estado de nuestro lado? ¿Qué hubiera pasado contigo, con tu familia, con la iglesia, con nuestro país, si el Señor no hubiese estado a favor de nosotros? El salmista responde a sus propias preguntas diciendo, para que sean nuestras respuestas. La violencia de la vida nos hubiese tragado, las tormentas de la desesperación nos habrían hundido, la desesperanza nos habría ahogado. Alabamos a Dios, quien no permite que el sufrimiento nos despedace con sus dientes, porque nuestra ayuda viene del Señor. Aleluya, amén. Y todos los que hemos sufrido, los que hemos llorado, los que hemos atravesado la enfermedad, la muerte, los que hemos sido sometidos a esclavitud, los que nos han reducido, los que nos sentimos aniquilados y aplastados, podemos hoy decir, nuestra ayuda viene, ha venido y vendrá del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y si se encarga del cielo y de la tierra, ¿cómo no se va a encargar de mí también? Así Dios hizo con su pueblo, le ayudó estando en tan mal estado de vida. No porque Dios lo estaba permitiendo bajo su control o lo había enviado, sino porque el pueblo de Dios, incluyendo en este tiempo, estamos sometidos al pecado, a la muerte y a un mundo hostil, podrido, malo. Y como Dios no tiene hijos favoritos, Dios nos ayuda en medio de lo difícil. Así que cuando usted esté sometido a una prueba, o tal vez ese día es hoy, piense en el pueblo de Dios, que siendo hijos e hijas de Dios estaban sometidos a mucho dolor, a mucha angustia, a mucha esclavitud, y aún así seguían siendo el pueblo del Señor. Cuidado con las mentes que piensan, porque yo soy hija de un rey, no me puede pasar nada. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa victimización no va a tono con Dios ni con su palabra. Lo hemos dicho antes, quizás nos falta ponerlo en práctica. Cuando haga preguntas, mi recomendación es, y yo me lo tengo que aplicar primero, ¿qué me hubiera pasado si Dios no hubiera estado de mi parte? Yo te recomendaría que en vez de victimizarte y estar preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro y la otra? Siempre que preguntamos ¿por qué a mí? Siempre debe ser el otro. Mejor pregúntate como el salmista, ¿qué hubiera pasado conmigo si Dios no hubiese estado a mi lado? El Salmo 124, usado como llamado a la adoración, nos dice, hubiese sido tragado o tragada, te hubieses hundido, te hubieses ahogado, te hubiesen despedazado. Y eso lo planificaron los líderes del gobierno egipcio. Tragarse, hundir, ahogar y despedazar al pueblo de Dios. ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando que te sientes que te están tragando, que te están hundiendo, que te están ahogando, que te sientes despedazado? ¿Hay alguna situación familiar, existencial, de fe, de tu mente, de tus emociones que sientes que te traga, que te hunde, que te ahoga y te hace pedazos? ¿Quién lo provoca? ¿Quién lo produce? ¿Te has preguntado si tú mismo, tú misma eres parte y protagonista de eso? ¿Habrá alguien muy cerca de ti que te siente que te está tragando, hundiendo, ahogando y despedazando? ¿Cómo lo vas a resolver? Porque si ya estamos seguros y firmes de que Dios está de nuestro lado para ayudarnos, hay que acudir a esa ayuda del Señor para hacer lo que tengamos que hacer. A veces hay que ser lo suficientemente firmes y valientes para saber dónde establecer los límites, dónde están las rayas, cuándo hay que reprender, cuándo hay que decir que no y cuándo hay que decir que sí, aunque yo ame a la persona con todo mi ser y mi corazón. Pero no hay nada que justifique que otro ser humano se trague, hunda, ahogue y haga pedazos a ningún otro ser humano. Y en el nombre del Señor lo puedo decir justificado con su palabra. Éxodo nos dice que como no le salían los planes al gobierno egipcio de terminar con el pueblo mediante el trabajo duro, entonces idearon algo peor, asesinar a los bebés, hijos varones de las hebreas, y contactaron a unas parteras que asistían a las hebreas en sus partos de nombre Cifra
y Púa o Fúa según la versión escritural que usted use. La historia bíblica de estas dos mujeres de Dios fue muy breve pero contundente. Es una historia para la historia. Temieron a Dios y no siguieron para nada la solicitud del gobierno egipcio sin que le temblara la mano. Su trabajo como partera, su vida, su convicción y su fe era temer a Dios sobre todas las cosas. No importa le pagaran o no, y no importa cuánto le pagaran, porque yo estoy segura que gratis no iba a ser. Esto era reclutar para trabajar. Por lo tanto, ellas tenían la firme convicción de que trabajaran para la vida y no para la muerte, que ellas no iban a ser cómplices de la maldad de ese gobierno, porque ya le servían un Dios de vida. Y eso nosotros lo tenemos que asegurar y aprender hoy y todos los días de nuestras vidas en cualquier escenario. Nosotros somos del Señor, por lo tanto hacemos las cosas de Dios y para el Señor. Y si el Señor es un Dios de vida, todo lo que decidamos es para vida y no para muerte. Así que si tus palabras, tus decisiones, tus pasos son para la muerte espiritual, emocional tuya o de alguien, hay algo diferente que hacer dentro de nuestro entorno familiar o laboral o eclesial o el que sea. Dice Romanos, según vimos y visitamos en la confesión de pecados, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si hoy, mi hermano y hermana amado, te sientes tragado, hundida, ahogada, despedazado, amenazado, en ese asunto Dios no está. Si ahí no hay paz, Dios no está. Si ahí no hay vida, Dios no está. Necesitamos gente como Cifra y Fúa, capaces de tener su temor bien puesto y donde debe estar en el Señor, para que cuando todo termine digamos, hicimos lo que Dios nos manda hacer, dijimos lo que Dios nos manda decir, y aunque es contrario a lo que tú quieres, yo tengo que preservar la vida. Aleluya. No es posible tragarnos mutuamente, hundirnos mutuamente, ahogarnos ni despedazarnos. No es posible vivir amenazados porque ahí Dios no está. Eso es opuesto a la vida, opuesto a la verdad, a la libertad y a la justicia de nuestro Dios. Consecuencias. La gente que teme a Dios prospera, dice Éxodo. Dios las prosperó a ella, les hizo bien, las multiplicó y las fortaleció, no solo a ella, sino a su familia también. Así que aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Hay gente que divaga a la hora de los chavos, hay gente que divaga a la hora de un voto, hay gente que divaga a la hora de la fe. Hoy es día de mantenernos firmes en el Señor de la vida, en el que siempre ha estado firme por nosotros. Consecuencias, prospéranos, haznos bien, multiplícanos y nos fortalécenos, no solamente a mí, sino a mi familia y a mi iglesia, que es mi familia también. Hoy necesitamos, hermanos y hermanas, que Dios nos prospere. Hoy necesitamos que Dios nos haga bien. Hoy necesitamos que Dios nos multiplique y nos fortalezca a nosotros y a nuestro país y a nuestro pueblo y a nuestra iglesia. Pues necesitamos temer a Dios y no a los faraones. Los faraones son muchos, grandes, fuertes. Imparten temor, pero no preservan la vida. Los faraones y las faraonas de este siglo matan emociones, dignidades, oportunidades, amores, relaciones, familias, iglesias, trabajos, negocios, economías y cuerpos. Pero quien teme a Dios siempre opta por la vida, prospera. Dios nos hace bien, nos multiplica, nos fortalece a nosotros y a nuestra familia. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de la obra de Dios. No estoy hablando de que no nos va a pasar nada malo en medio de eso, sino que aún en medio de los detractores tengamos claro que las estrategias divinas siempre prevalecen. Que no nos puedan tragar aunque lo intenten, hundir aunque lo intenten, ahogar aunque lo intenten, despedazar aunque lo intenten. Nos podrán amenazar, pero no pueden con nosotros. Dios es un Dios de vida. Así que conmigo no pueden contar para echar al río a todo hijo que nazca. Y contigo, los faraones y las faraonas de este siglo pueden contar. Las instrucciones del faraón era echar al río a todo hijo hebreo varón que naciera.
Echar al río era separarlos de su familia, arrancarlos de los brazos de sus madres, desaparecerlos y hacer una nueva lista de desaparecidos en medio de la comunidad hebrea. Con todo el dolor, angustia, desesperación que eso implica, según mencionábamos al principio, según los ejemplos aquí en Puerto Rico. Echar un hijo al río era echarlos a perder hasta que fueran tragados, hundidos, ahogados, despedazados y sin sobrevivir. Yo te quiero preguntar otra vez, ¿cuántas veces, o si hoy es el día que tú te sientes de esa manera, que te han arrancado de tu matrimonio, de tu casa, de tu hogar, de tus hijos, de la seguridad, que te han arrancado la salud física, emocional, integral? ¿Cuántas veces hemos vivido la mala experiencia de sentirnos perdidos, desaparecidos, separados o tirados en el río? A veces nos han echado en el río de la amargura, en el río del sinsabor, en el de la falta de atenciones, en el río de la falta de cuidados, en el río de los señalamientos, en el río de ahí podemos mencionar según tu experiencia hoy. Y por eso quizás te sientes tragada, hundido, ahogado, despedazada o a morir. Los faraones amenazan y abusan, miden fuerzas. A veces logran sus objetivos y son los que echan al río. Echan al río de la soledad, echan al río de la angustia, del peligro, para que las corrientes te lleven lejos y te mueras. Pero si Dios está con nosotros, no hay faraón que pueda con nuestras vidas. Como eso no es lo que Dios quiere, Dios nos convierte en lo que hoy yo quiero llamarle en hijos e hijas del río. Los ríos son cuerpos de agua que no son solo para la muerte, son para la recreación y para la vida. Son corriente, energía, oportunidad, naturaleza, piedras, peces, plantas, vida. Por lo tanto, los hijos del río renacen y sobreviven cuando somos echados a las profundidades de todo lo malo que la vida puede ofrecer. Resurgimos, salimos a flote, lo logramos, y eso lo hacen los hijos del río. Dios nos ayuda, nos asiste, nos acompaña, y eso lo hace a favor de los hijos y las hijas del río. Usa todo lo bueno que el río da, Dios, a favor de sus hijos y las hijas del río. Y como Moisés, somos sacados del río, por lo tanto, nos podemos llamar como Moisés. Como del río lo saqué, le puse Moisés, pues somos todos y todas hijos e hijas del río. Esta vez Moisés, aunque fue echado para morir, realmente el río le preservó la vida. Así que queremos ver el río no como una oportunidad de muerte, sino como una oportunidad de Dios de renacer, de resurgir, de salir mejores personas, más profundamente cristianos, más afirmados en la fe del Señor en nuestras vidas, hasta lograr y no sucumbir, sino lograr sus propósitos en nosotros. Nuestro propósito es no ser ahogados en las cosas del mundo y de la muerte que trae. No ser tragados por la maldad, ni ser despedazados por otra gente, sino por el contrario, lograr la vida de Dios en nuestras vidas y los objetivos de Dios en nuestras familias y en nuestro entorno comunitario. Moisés era hijo del río y nosotros también. Así que las oportunidades de Dios, igual que pasó con Moisés, nos pueden dejar boquiabiertos. Que Dios nos sorprenda y que nos sorprenda hoy, porque usted sabe que yo lo he dicho antes, y Dios me entiende, me comprende y me ama más que mi esposo, que mire que usted sabe que él me comprende y que tiene la paciencia de Job. Dios la tiene más. Cuando yo le digo a Dios, yo lo quiero hoy. Yo quiero que esto pase hoy para mis hermanos y hermanas, no es mañana. Yo no me quiero ir del culto sin que pase hoy. Sorpréndeme hoy, porque tú haces lo que nadie hace. Dios sabe y puede lo que nadie sabe ni puede. Yo quiero ser una hija del río como Moisés, ser cuidada, ser monitoreada, ser encontrada, que alguien tenga compasión de mí como la hija del faraón la tuvo de Moisés, que tuvo cuidados de su propia madre, que a la madre le dieron dinero por cuidarlo cuando más pelados estaban, y que Moisés tuvo 2 ciudadanías, 2 países, 2 casas, 2 madres que le amaran, una madre adoptiva, y ahí viene Moisés a convertirse en un hijo del río, porque del agua lo salvaron y lo sacaron como a nosotros cuando tratan de ahogarnos y de hundirnos y de tragarnos. El Señor nos hace hijos del río y nos salva y nos rescata a través de Jesucristo. ¿Qué más le podemos pedir al Señor?
Hoy cada uno de nosotros y de nosotras somos hijos del río. Somos hijas de la salvación. Somos hijas de la oportunidad de renacer de la enfermedad que te tocó, de la depresión, del problema familiar del cual pensaste que nunca ibas a salir. Así que para los hijos y las hijas del río, Dios pone gente y situaciones a nuestro favor siempre, ni antes ni después. Dios nunca llega a tiempo. A mí no me gusta esa frase, que muchas frases trilladas cristianas la gente se inventa. No llega a tiempo y siempre está, nunca se fue cuando se fue. El hecho de que tú llores o te duela no quiere decir que Dios te dejó. Él no te dejó arrastrar por la corriente hasta morir. Él nada a tu favor y si tiene que nadar en contra de la corriente lo ha hecho también. Pero no permite que seas aplastado, ni ahogado, ni despedazado, ni eliminado. Por el contrario, Dios nos hace aprovechar lo que el río ofrece. ¿Alguien dice amén a eso? Mi último ejemplo hoy es lo que él hizo con sus discípulos en la falda del Monte Hermón. Les dije hace un momento en la seguridad del sermón, que cuando Jesús se llevó a sus discípulos, precisamente era para no ser arrastrados, ni despedazados, ni ahogados por el imperio de turno, que ya no era el egipcio, sino el imperio romano. No solo un imperio gubernamental, sino también religioso. Aún había un imperio religioso dentro del mismo pueblo de Dios. Así que por el contrario, Jesús se los llevó a la falda de aquel monte para afirmar su identidad, no solo como hijos del río, porque precisamente estaban allí en un manantial, al lado de un río, sino sobre todo y más importante como hijos e hijas de Dios. Es en Cesarea de Filipo donde Jesús le preguntó a sus discípulos quién era él, al ladito de un cuerpo de agua, un lugar hermoso. Como les dije, tuve la oportunidad de estar allí hace 10 años. Allí aquella montaña se había convertido en un lugar pagano opuesto a Dios, adoraban a otros dioses y un centro importante donde toda la maldad de un imperio se tomaban las decisiones desde allí, era un centro de gobierno importante. Y allí precisamente con toda intención Jesús les pregunta, ¿quién soy yo para la gente? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes sobre mí? Así que en medio del río el Señor les está diciendo, denme respuesta como hijos del río, como sobrevivientes al imperio de Roma con toda su bota puesta sobre el pueblo de Dios. Y Pedro en nombre de los discípulos y en nombre nuestro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si no hubiese sido por ti, Jesús, no hubiésemos sido salvados de este imperio que nos ahoga, que nos aniquila, que nos arrastra, que nos traga. Y si hoy Jesús que está aquí te preguntara, ¿quién soy yo para ustedes? Yo quisiera saber qué respuesta tú le puedes dar a Jesús. Pues tú eres aquel que me ayuda si quieres, que apareces cuando quieres y que yo creo que no estás cuando yo estoy en problemas. Tú eres aquel que si yo boto una lágrima ya te fuiste y que tengo todo el derecho a pelear contigo como rey del universo porque no me haces caso a mí. Tú eres aquel que me has enseñado a victimizarme de los problemas de la vida, de los problemas de la iglesia, de los problemas de la familia, como si no me hubieses dado el poder para poder resolverlos en tu nombre. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Salvador del mundo, que me has hecho la hija de un Salvador para que yo pueda salir más que vencedora. No vencedora, más que vencedora. Tú eres el Señor, eres el ayudador, eres el Hijo de Dios que no nos deja ahogar, que no nos deja hundir, que no nos aniquila. Tú eres nuestro rescate y nuestra ayuda. Tú eres el que me has hecho hijo e hija del río. Tú, Señor, eres el que me has hecho sobrevivir a los faraones que me han enviado a morir. Tú eres el Hijo de Dios que se manifiesta en mis ríos cuando están suaves, cuando se inundan o cuando están bravos. Tú eres el que envía gente que nos vigile, que nos cuide, que nos acoge, que nos amamante, que nos ubique. Tú eres el que has hecho que podamos renacer una vida nueva de oportunidades mejores. Tú eres el que me llamas hija del río. ¿Cuánto más ser hija de Dios? Por eso, mi hermano y mi hermana, al declarar en las faldas de un río quién es Jesús,
Jesús hoy nos confirma y nos afirma como sus hijos, hijos de Dios, salidos de las aguas profundas que nos quieren ahogar en la vida. Hijos de un Dios que se convierte en río de agua de vida para cada uno de nosotros. Aquel que nos ha dado como a Pedro las llaves del reino y nos ha hecho tan fuerte como una roca de las que encontramos en el río. ¿Para qué? Para que podamos salir victoriosos de los faraones que nos echan a ahogarnos y a eliminarnos y a darnos por perdidos, pero que no pueden con aquel que nos rescata porque es hijo de Dios. Hoy la iglesia es hija de Dios, tu familia es hija de Dios, tú y yo somos hijos del Señor a quien proclamar. Y déjame decirte que el Señor sabe nadar, el Señor sabe salvar, el Señor sabe rescatar, sabe abrir las puertas del reino, sabe cuál cerrar, sabe que tenemos que renacer y ponernos en una roca firme para que ante las dificultades de esta vida tú y yo podamos decir, Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad y tomar del agua de vida y así vivir como lo que tú me has hecho. Una hija del río de vida que eres tú. Que así sea. Amén. Te damos gracias, Dios, por tu palabra buena, hermosa, pertinente, puntual, eficaz, que estremece los cimientos de nuestras vidas y nos hace pensar la vida tal vez desde otras perspectivas, desde otros ángulos, de otra manera, no solo a favor nuestro, sino a favor del resto de esta humanidad que a veces no la amamos como tú la amas, ni la cuidamos como tú la cuidas. A veces somos responsables como los faraones de echar gente a ahogarse al río para la muerte. Pero tenemos que aprender de ti a echar al río para la vida en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Cristo. Y te vamos a decir en esta oración cantada que aquí estamos, aquí está tu iglesia. Aquí están tus hijos, hijas del río, a quien tú has rescatado y has salvado, a quien tú has hecho renacer a una nueva oportunidad de vida en el nombre de Jesús. Nuestras lágrimas no han sido indiferentes para ti. Y aunque a veces parece que sean confundidos con el agua del río, la realidad es que tú has escuchado nuestro ruego, nuestro clamor, nuestro grito de angustia cuando nos íbamos a morir. Y cuando en el momento más doloroso de la vida, cuando trataron de desaparecernos, cuando desaparecimos, tú nos encontraste. Así que aquí estamos como hijos del río y como hijas del río de la vida, para que una vez más nos ayudes a ver la vida como tú y ayudar a otros que hoy se están ahogando, que hoy están siendo arrastrados por las corrientes, que hoy están siendo aniquilados. Si eso le pasa a mi familia, ten compasión. Si eso le pasa a la iglesia, ten misericordia. Y si eso le pasa a Puerto Rico, adéntrate en todo lo más profundo de nuestro ser para que nos den la oportunidad de decirle a otros, tú también eres hijo o hija del río, también el Señor te salva, te rescata, también sabe nadar por ti. Y va contracorriente para que nadie te trague ni te ahogue. Aquí estamos tal cual somos. Acéptanos y danos a beber de tu agua de vida para afirmarnos en ti y que tú nos afirmes en ti todos los días. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo. Me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar.
El Señor habla a nuestras vidas de distintas maneras y sin duda, hermanos y hermanas, debemos no ser nunca oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Cuántos están dispuestos y disponibles para ello? Estoy segura que el Señor hará como las parteras. Nos bendecirá, nos prosperará, nos hará bien y nos ayudará siempre. Así yo espero que haga contigo, con tu familia, con la iglesia y con nuestro país, en el nombre del Señor, a quien confesamos hoy como nuestro Señor y nuestro Salvador. El que nos rescata, el que nos ayuda y el que nos hace sus hijos e hijos del río de la vida. Y que Dios te bendiga todos los días, que te ayude en tus pruebas, en tus lágrimas, en tus temores, en tus dolores, en tus angustias. Y que sepamos dónde debe estar nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Habrá alguien que necesite una oración en esta mañana? Si deseas, levanta tu mano ahí donde estás. Y le voy a pedir a los hermanos, diáconos, diaconisas, ancianos y ancianas que puedan, que mire a tu alrededor y si hay alguien con la mano levantada, te acerques para orar por nuestro hermano y hermana. Déjala tu mano alzada hasta que alguien llegue donde ti, por favor. Si alguien necesita oración por la razón que sea, Dios sabe. Dios sabe si estás luchando contra faraones, Dios sabe si te sientes ahogarte, Dios sabe si necesitas afirmarte como hijo del Señor, al Señor como tu Señor y Salvador. Mira a tu lado, por favor, mi hermano y hermana. Hay tarea a nuestro alrededor. Liberato, si nos ayudas con eso, ancianos, diáconos, diaconisas, ancianas. Tenemos 2 personas aquí, hermano. Estamos mirando. Y aquí también. Raisa, si nos puedes ayudar con la oración también. Deje su mano arriba hasta alguien se le acerque, por favor. Raisa. Abdin. Raisa Abdin. ¿Alguien más? Katia, si nos puedes ayudar a orar por Samuel, de frente a ti. Te lo agradecemos, reverenda. ¿Alguien más? Y los demás que no levantaron su mano, sería bueno que nos unamos en la oración por la necesidad de nuestro hermano y hermana. Y estoy segurísima que hay gente que no levantó su mano, pero también tiene necesidad. Las ponemos en las manos del Señor Dios. Nos unimos al clamor de tu hijo y de tu hija, que es nuestro hermano. Así que nos hacemos hermanos del río, donde tal vez, Señor, juntos tenemos que nadar contra corriente o a favor de ella, pero siempre buscando salir a flote y salir hacia la vida. Queremos en el nombre de Jesús que las lágrimas, el dolor, las preguntas, las respuestas, la angustia que mi hermano, mi hermana tiene, Señor, sea sanada. Sean libertados, reciban la ayuda, reciban, Señor, tu rescate en el nombre de Jesús. Que así como hiciste con Moisés y con tantos otros, queremos en el nombre de Jesús que les ayude y que podamos confesarte en todo tiempo y lugar que tú eres nuestro Señor. Ayúdanos a confesarlo en todo sitio para que nos oigan claro y fuerte, porque hay gente que lo necesita, hay gente que no se atreve, que no sabe, Señor, dar un paso de fe, pero nosotros le podemos guiar y ayudar. Río de Dios, río de agua de vida, sumérgelos, ayúdalos, dirígelos, manifiéstate, glorifícate en el dolor, en la lágrima, en el problema, en la falta de sabiduría, en la necesidad de salud mental y emocional, en el nombre de Jesús. Y derrámate, río de Dios, en esta iglesia para que siempre hagamos tu voluntad, para que te confesemos siempre como nuestro Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que eres y por lo que haces de nosotros. Hijos del río de tu espíritu, de la vida, de la salvación, del rescate, de la ayuda. En el nombre poderoso de Jesús. Que así sea. Amén.